Hagamos ahora el ejercicio 3, que nos pide que calculemos las derivadas de las siguientes funciones. Empezamos con el apartado A, que nos dice que derivemos la función f de x igual a 2x menos 7. Si os fijáis, es un polinomio, 2x menos 7, y para derivar un polinomio, acordaros que teníamos que derivar por separado cada uno de sus términos y luego sumarlos o restarlos, como es en este caso. Y además, siempre que teníamos un número multiplicado por una función, en este caso 2 por x, el número lo dejábamos solo y luego hacíamos la derivada de la función. Por lo tanto, en este caso, la derivada de esta función, f' de x, será, dejamos el 2 y hacemos la derivada de x, que es 1, menos la derivada de 7, que es 0, porque la derivada de una constante, acordaros que siempre era 0. Y haciendo estas operaciones, f' de x será 2 por 1, que es 2, menos 0, y nos daría 2, y tendríamos esta derivada acabada. Pasamos al apartado B. La función que tenemos en el apartado B también es un polinomio, así que vamos a derivar término a término. Si os fijáis, el primer miembro es x a la cuarta, y su derivada es 4x al cubo. Acordaros de la regla de derivación de la potencia. Por lo tanto, f' de x será 4x al cubo, que eso es la derivada, como os decía, de x a la cuarta. Ahora tenemos que hacer la derivada de menos 3 quintos de x al cubo. El menos 3 quintos lo ponemos delante y ahora derivamos x al cubo, que era 3x al cuadrado su derivada. Y luego continuamos con la derivada de 7x. La derivada de 7x sería el 7 por la derivada de x, que es un 1, y luego para finalizar la derivada de menos 9, que como es una constante, eso será 0. Si hacemos aquí operaciones, esto quedaría 4x al cubo. Fijaros que en este caso menos 3 quintos por 3 sería menos 9 quintos de x al cuadrado, y 7 por 1, 7. Y este sería el resultado de esta derivada. Lo voy a recuadrar y pasamos al apartado C. En el apartado C tenemos la función 3 partido por x. La función 3 partido por x no es más que el número 3 multiplicado por la función 1 partido por x. Y recordad que la derivada de la función 1 partido por x ya la habíamos estudiado y daba menos 1 partido por x cuadrado. Por lo tanto, esta derivada f' de x será el número 3 por la derivada de 1 partido por x, que es menos 1 partido por x cuadrado. Y si multiplicamos esto, 3 por menos 1 da menos 3 partido por x cuadrado. Y ya tendríamos la derivada de la función del apartado C. Pasamos al apartado D. Si os fijáis, en el apartado D lo que tenemos es un polinomio dividido por otro polinomio. Eso es un cociente de funciones. Así que para hacer esta derivada tendremos que aplicar la regla de la derivación del cociente. Acordaros que cuando derivábamos un cociente, eso era la derivada del primero, lo multiplicábamos por el segundo sin derivar, y a eso le restábamos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y todo eso estaba partido por el de abajo al cuadrado. Así que vamos a hacerlo poquito a poco. La derivada del primero, que es 3x, es 3 por 1, queda 3. Todo eso multiplicado por el segundo sin derivar, es decir, el x menos 1 completo, y a eso le restamos el primero sin derivar, que es 3x, por la derivada del segundo. Y fijaros que la derivada de x menos 1 es la derivada de x, que da 1, menos la derivada de 1, que da 0. Así que sería 1 menos 0, que da 1. Por lo tanto, esto lo multiplicamos por 1, y todo esto partido por el de abajo, que es x menos 1 elevado al cuadrado. Y vamos a hacer estas operaciones. Lo primero, voy a quitar paréntesis. 3 por x da 3x, y 3 por menos 1 da menos 3. Y menos 3 por x por 1 da menos 3x. Todo eso partido por x menos 1 al cuadrado. Fijaros que este 3x con este menos 3x se puede ir, y el resultado que nos quedaría sería menos 3 partido por x menos 1 al cuadrado. Y tendríamos ya calculada la derivada de esta función. Pasamos al apartado E. En el apartado E tenemos la derivada también de un cociente. Fijaros, 3 partido por 2x al cubo. Esto lo podríamos derivar con la misma regla que hemos hecho anteriormente, que era la regla de la derivada del cociente, pero fijaros que esto también lo podemos entender como 3 medios por x elevado a menos 3. Y podríamos hacerlo como la derivada de una potencia, y derivándolo de esta forma sería mucho más fácil. Y esto se puede hacer porque fijaros que en el numerador no hay ninguna expresión que tenga x, tan solo un número. Por lo tanto, lo podemos poner de esta forma. Si hacemos esta derivada, fijaros, esto sería f' de x, el 3 medios quedaría exactamente igual, y ahora tendríamos que hacer la derivada de x elevado a menos 3. Eso sería menos 3 por x elevado a menos 3 menos 1. Y esto no es más que la regla de la derivada de una potencia.
Esto sería 3 medios por menos 3, que eso da más por menos menos, 3 por 3, 9 medios, y x elevado a menos 4. Este x elevado a menos 4 lo podemos pasar al denominador como x elevado a 4, y quedaría menos 9 partido por 2, x elevado a 4. Y tendríamos ya esta derivada calculada. La recuadro y pasamos a hacer el siguiente ejercicio. En el apartado f tenemos que calcular la derivada de 4 por el seno de x. Como 4 es un número, pues simplemente lo dejaremos fuera y f' de x será s4 por la derivada del seno. La derivada del seno sabemos que es el coseno de x y ya tendríamos calculada nuestra derivada. Pasamos al apartado G. En el apartado G tenemos una suma 2x más coseno de x, por lo tanto tendremos que derivar por un lado el 2x, por otro lado el coseno de x y luego sumarlo. Así que tendríamos f' de x será igual a la derivada de 2x, que acordaros la derivada de 2x, el 2 se quedaba fuera, y la derivada de x, que era un 1, por lo tanto 2 por 1 daba 2, más la derivada del coseno de x, que acordaros que era menos seno de x, así que pongo ya directamente menos seno de x, y ya tenemos calculada esta derivada. Pasamos a la siguiente. En el apartado h tenemos la función f de x igual a coseno de x partido por 3. Esto no hace falta que lo derivemos como un cociente. Fijaros que el denominador es un número, es el número 3. Por lo tanto, esto lo podremos entender perfectamente como un tercio por el coseno de x. Y si lo entendemos de esta forma, la derivación va a ser mucho más fácil que si aplicamos la regla de derivación del cociente. En este caso, f' de x será el 1/3, lo dejamos igual, por la derivada del coseno, que acordaros que era menos seno de x. Y si hacemos operaciones, esto queda en el numerador menos seno de x y en el denominador un 3. Por lo tanto, esta derivada será menos seno de x partido por 3. Lo marco y pasamos a la siguiente. En el apartado y tenemos x por tangente de x. Como veis, es el producto de dos funciones, de la función x por la función tangente de x, así que tendremos que aplicar la regla del producto. Y la regla del producto, acordaros que decía que eso era la derivada del primero, la derivada de x, que es 1, por el segundo sin derivar, es decir, por tangente de x, más el primero sin derivar, que es x, por la derivada del segundo. Y la derivada de tangente de x es 1 más la tangente al cuadrado, lo voy a poner entre paréntesis. Bueno, recordad que la derivada de la tangente también se podía poner como 1 partido por el coseno al cuadrado, y es indistinta la expresión que utilicemos. En este caso yo he utilizado la de 1 más tangente al cuadrado de x, así que voy a hacer operaciones. 1 por tangente de x me da tangente de x, y aquí voy a quitar paréntesis, que tendríamos x por 1, que es x, y x por tangente al cuadrado sería x tangente al cuadrado de x. Y aquí ya no podríamos hacer nada más, así que lo recuadramos. Es verdad que hay veces que la solución de algunas derivadas es un poco larga o un poco complicada, pero eso no quiere decir que nos hayamos equivocado, simplemente es que es así. Vamos a pasar a hacer ahora el ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos sigue pidiendo que calculemos las derivadas de las siguientes funciones, pero ahora tenemos funciones compuestas, es decir, tenemos que aplicar la derivación de la función compuesta, o también llamada regla de la cadena. Fijaros, en este primer ejercicio tenemos el seno de la función 2x más 2. Aquí tenemos la función compuesta seno de algo por el polinomio 2x más 2. Para derivar una función compuesta tenemos que ver qué función es la de dentro y cuál es la de fuera, por decirlo de una forma que lo entendáis. En este caso tenemos claramente que esto será seno de algo. Por lo tanto, la de fuera será seno y la de dentro será el 2x más 2. Su derivada, como ya dijimos en su momento cuando estudiamos la regla de la cadena, era la derivada de la de fuera, en este caso del seno, que es el coseno, y en lugar de poner coseno de x poníamos coseno de todo lo que teníamos dentro, en este caso coseno de 2x más 2. Y todo eso multiplicado por la derivada de lo de dentro, por la derivada de 2x más 2, que es 2 por 1, 2. Y esta sería la derivada que buscamos, simplemente con ordenarla un poquito, porque siempre solemos poner los números antes de los cosenos o los senos o las tangentes, sería suficiente. Por lo tanto, 2 por coseno de 2x más 2 sería la derivada que estamos buscando. La recuadramos y vamos a pasar a la siguiente. En la siguiente tenemos el coseno de 3x cuadrado menos 3, que es algo muy parecido a lo que teníamos antes, el coseno de un polinomio. Así que lo primero que tendremos que hacer es derivar el coseno. La derivada del coseno, acordaros que era el menos seno, pero lo ponemos en todo ese polinomio, 3x al cuadrado menos 3. Y ahora derivamos 3x al cuadrado menos 3. Voy a poner paréntesis y la derivada de 3x al cuadrado menos 3, fijaros, lo voy a hacer aquí, el 3 se queda, luego derivamos x cuadrado, que es 2x, menos, y la derivada de 3 es 0. Eso sería 6x. Y ordenándolo igual como hemos hecho antes, esto sería menos 6x por el seno de 3x cuadrado menos 3. Y ya tendríamos la derivada
de esta función. Pasamos a la función c, f de x igual a raíz de 5x. Fijaros qué dos funciones tenemos aquí. Tenemos la función raíz cuadrada y por otra parte tenemos el polinomio 5x. ¿Cuál es la función de dentro y cuál es la de fuera? Es decir, ¿en qué orden vienen las funciones? Pues obviamente aquí tenemos la raíz de un polinomio. Por lo tanto, primero derivaremos la raíz y luego ya derivaremos el polinomio. ¿Os acordáis de la fórmula de derivación de una raíz? La derivada de una raíz cuadrada era 1 partido por el doble de la raíz. 1 partido por el doble de la raíz, y acordaros que en la regla de la cadena, dentro de la raíz, al igual que aquí habíamos puesto dentro del coseno o dentro del seno, teníamos que poner todo lo que teníamos, por lo tanto 5x. Y ahora ya tenemos que derivar este 5x. La derivada de 5x es 5, así que lo ponemos aquí y si hacemos operaciones simplemente quedaría 5 partido por el doble de la raíz de 5x. Y esta sería la derivada ya calculada. Pasamos al apartado D. En este caso, fijaros que tenemos la función seno cuadrado de x. Aquí tenemos dos funciones, por un lado el seno de x y por otro el elevar al cuadrado. ¿Cuál es la primera función que aplicamos? Pues obviamente lo primero que hacemos es hacer el cuadrado de seno de x, por lo tanto lo primero que vamos a derivar es el cuadrado. Y derivar el cuadrado es como una función potencial. ¿Cómo derivábamos algo al cuadrado? Poníamos un 2 por ese algo ya elevado a 1, y en este caso ese algo es el seno de x. Y luego todo eso lo teníamos que multiplicar por la derivada del seno de x. La derivada del seno era el coseno de x. Por lo tanto, 2 seno de x coseno de x será la derivada de esta función. Pasamos al apartado f. En este caso tenemos, fijaros, el cuadrado de una función racional, es decir, el cuadrado de una división de polinomios, el cuadrado de toda esta función. ¿Qué hacemos primero? Pues vamos a derivar el cuadrado y después derivaremos toda esta función. Y fijaros que al derivar toda esta función, esto es un cociente, por lo tanto tendremos que aplicar la fórmula del cociente. Vamos a hacerlo poquito a poco. La derivada sería primero la derivada del cuadrado, que es 2 por todo esto, x cuadrado más 2 partido por x elevado a 1. No hace falta poner el 1. Y ahora vamos a hacer la derivada de todo esto de aquí, de x cuadrado más 2 partido por x. Y como os decía antes, eso es un cociente de polinomios, así que sería la derivada del primero, que es el de arriba, x cuadrado más 2, que da 2x, por el segundo sin derivar, que es una x, menos el primero sin derivar, que es x cuadrado más 2, por la derivada del segundo, que es una x, la derivada de x es 1. Y todo eso partido por el de abajo al cuadrado. Y ahora tendríamos que hacer todas estas operaciones para calcular el resultado. Lo primero que voy a hacer es esta parte de aquí. Intentaré simplificarlo un poco. Fijaros que esto nos quedaría 2 por x cuadrado más 2 partido por x. Y ahora voy a simplificar esta segunda fracción. 2x por x me da 2x cuadrado. Y ahora quito paréntesis. Menos x cuadrado por 1 da menos x cuadrado y menos 2 por 1 da menos 2. Y abajo tenemos un x cuadrado. Fijaros que 2x cuadrado menos x cuadrado es lo mismo que x cuadrado. Por lo tanto, esto quedaría igual a 2 por x cuadrado más 2 partido por x, todo eso multiplicado por x cuadrado menos 2 partido por x cuadrado. Y voy a ponerlo ya todo junto. Esto sería en el numerador un 2, un x cuadrado más 2, un x cuadrado menos 2, y bajo en el denominador fijaros que tenemos una x por un x cuadrado, se quedará x al cubo. Hay veces que si estas operaciones son muy complicadas, las podemos dejar indicadas como están aquí, pero en este caso no lo es, porque fijaros que aquí tenemos una suma por una diferencia. Eso era un producto notable y fijaros que x cuadrado más 2 por x cuadrado menos 2 sería x a la cuarta menos 4. Todo eso partido por x al cubo. Y multiplicar por 2x a la cuarta menos 4 sería 2x a la cuarta menos 8 partido por x al cubo, y ya tendríamos las operaciones realizadas. Y este sería el resultado de esta derivada. Continuamos con el apartado G. En este caso tenemos la función x al cubo menos 2, todo eso elevado al cubo. Si os fijáis, tenemos el cubo de un polinomio, así que lo primero que tendremos que derivar será el cubo y luego ya derivaremos el polinomio. ¿Cómo derivamos un cubo? Pues acordaros que la derivada del cubo, lo voy a poner aquí para que lo veáis, si teníamos x al cubo, su derivada era 3x cuadrado. ¿Lo recordáis? Pues de la misma forma lo vamos a hacer ahora. Esto sería 3, pero en lugar de x tenemos que poner todo lo que teníamos dentro, en este caso x al cubo menos 2 al cuadrado. Y ahora sí que ya íbamos a derivarlo de dentro. La derivada de x al cubo menos 2 es 3x cuadrado menos 0, que no hace falta poner el 0, así que ponemos 3x cuadrado.
Podemos hacer estas operaciones. Pues mira, yo voy a hacer el 3 por 3x cuadrado, que serían 9x cuadrado. Todo eso se quedaría multiplicado por x al cubo menos 2 al cuadrado. Y sí que podríamos hacer x al cubo menos 2 al cuadrado y hacer esas multiplicaciones, pero en las derivadas es bastante frecuente dejar indicado el resultado sin hacer las operaciones del todo. Así que lo podemos dejar de esta forma y no habría ningún problema. Pasamos al apartado h. En este caso tenemos el logaritmo de un polinomio. ¿Qué tenemos que hacer antes? La derivada del logaritmo en todo este polinomio y luego ya derivaremos el polinomio. Acordaros que la derivada del logaritmo, en este caso es un logaritmo neperiano, era 1 partido por x. En este caso será 1 partido por todo lo que tenemos dentro, 1 partido por x cuadrado menos 3. Y ahora tenemos que derivar este x cuadrado menos 3, que su derivada es 2x. Esto sería 2x partido por x cuadrado menos 3 si lo simplificamos y ya tendríamos esta derivada acabada. Pasamos al apartado y. En el apartado y, fijaros que tenemos x menos 5 por x cuadrado más 1. Esta no es una función compuesta, esto simplemente es un producto de dos funciones, de dos polinomios. Así que lo que tenemos que hacer para resolverlo es aplicar la regla del producto. Es decir, f' de x sería la derivada del primero, la derivada de x menos 5 es 1, por el segundo sin derivar, que es x cuadrado más 1, a todo eso le sumamos el primero sin derivar, que es x menos 5, por la derivada del segundo y la derivada de x cuadrado más 1 da 2x más 0 o simplemente 2x. Y ya tendríamos la derivada, tan solo faltaría hacer algunas operaciones. Voy a quitar paréntesis, 1 por x cuadrado es x cuadrado, 1 por 1 es 1, y x menos 5 por 2x sería x por 2x, que es 2x cuadrado, y menos 5 por 2x, que es menos 10x. Agrupamos términos semejantes. De x cuadrado tenemos 1 más 2, que serían 3x cuadrado, de x tenemos menos 10x, y de números tenemos solo el 1. Así que 3x cuadrado menos 10x más 1 sería esta derivada. Hagamos la derivada del apartado j. Fijaros que en este caso lo que tenemos es la raíz cúbica de un polinomio elevado al cuadrado. A ver cómo hacemos eso. Pues fijaros que para hacer la derivada de una raíz cúbica, nosotros lo que hacíamos es pasarnos la raíz a forma potencial. Por lo tanto, lo que tendríamos aquí es x cuadrado más 2 elevado a 2 tercios. Y lo que tendríamos que hacer, por lo tanto, es la derivada de esa potencia. Primero derivaríamos el elevado a 2 tercios y luego derivaríamos el x cuadrado más 2. Vamos a ir haciéndolo poquito a poco. ¿Cómo derivamos el polinomio elevado a 2 tercios? Pues eso sería 2 tercios por el polinomio x cuadrado más 2 elevado a 2 tercios menos 1. Y todo eso multiplicado por la derivada de lo de dentro, es decir, del x cuadrado más 2, que da 2x. Y vamos a hacer operaciones. Voy a multiplicar el 2 tercios por 2x, eso da 4x tercios, y el x cuadrado más 2 elevado a 2 tercios menos 1, voy a ver ese 2 tercios menos 1 qué es. Lo voy a hacer aquí aparte. 2 tercios menos 1, tendría que hacer el mínimo común múltiplo, que es 3, y tendría 3 entre 3, 1 por 2, 2. 3 entre 1, 3 por 1, 3, y 2 menos 3 da menos 1 tercio. Así que esto sería elevado a menos 1 tercio. Ese menos 1 tercio, como es negativo, lo podemos poner en el denominador como x cuadrado más 2 elevado a 1 tercio. Y que un polinomio esté elevado a 1 tercio no es más que la raíz cúbica, por lo tanto esto sería 4x partido por 3 por la raíz cúbica de x cuadrado más 2. Y esta sería ya la derivada que buscábamos. Pasamos al ejercicio 5. En el ejercicio 5 nos pide que calculemos la derivada tercera de esa función. ¿Qué era la derivada tercera? Pues si derivábamos esta función, voy a hacerlo aquí, tendríamos f' de x, que ahora la haremos. Si luego el resultado de f' de x lo volviésemos a derivar, tendríamos f segunda, y si volviésemos a hacer otra vez la derivada, ya tendríamos f tercera, es decir, la tercera derivada. Vamos a ir haciéndolo poco a poco. Como f de x es un polinomio, la derivada es muy fácil, tendríamos simplemente que derivar cada uno de sus términos por separado. Empezamos por el primero, el menos 3, que es un número, se quedaría delante, multiplicando, y ahora derivaríamos x a la quinta, eso es 5x a la cuarta. Pasamos al segundo término, el 6 lo dejaríamos como está, y ahora derivaríamos x a la cuarta, que es 4x al cubo. Y pasamos al siguiente, el menos 3 lo dejamos como está, y derivaríamos x, que eso da 1. Y vamos a simplificar. Esto sería menos 3 por 5 menos 15x a la cuarta, más 6 por 4 que da 24x al cubo, menos 3 por 1 que da 3. Y ya tenemos la derivada primera. Si ahora esta derivada la volvemos a derivar, tendremos lo que se llama derivada segunda.
Pues vamos a volverla a derivar. Como sigue siendo un polinomio, voy a hacerlo de la misma forma. El menos 15 se queda delante por la derivada de x a la cuarta, que es 4x al cubo. Ahora, más 24 por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado. Y ahora la derivada de menos 3, que eso da 0, y no hace falta directamente ponerlo. Si hacemos estas operaciones sería menos 15 por 4 da menos 60, x al cubo, y 24 por 3, que da 72, x al cuadrado. Ya tenemos la derivada segunda. Si la volvemos a derivar, tendremos la derivada tercera, que es lo que nos pide el ejercicio. Así que voy a volverla a derivar. Fijaros que sigue siendo un polinomio, por lo tanto esto será este menos 60 por la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado. Ahora ponemos más 72 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Y hacemos operaciones. Menos 60 por 3 es menos 180 x cuadrado, y 72 por 2 es 144x. Y esta función menos 180x cuadrado más 144x es la derivada que nos estaban pidiendo.